Bueno, el cambio que se produjo en el gabinete, digamos, la lectura que se puede hacer es que el ministro Guzmán alinea gente propia en lugares claves, como es la Secretaría de Comercio, desplazando a Feletti, o bueno, Feletti renunció porque lo que uno puede intuir detrás como discusión es que Feletti pretendía aumentar las retenciones a las exportaciones de granos y Guzmán no. Entonces, un poco ahí estaba la cuestión y derivó en esto, en el cambio de secretario de Comercio. La persona que fue designada, Khan, es un economista también acá de La Plata, que está alineado con el ministro Guzmán, es de estrecha confianza del ministro Guzmán. O sea que un poco los cambios, este cambio claramente muestra una consolidación de la línea de Guzmán dentro del gobierno en términos generales respecto a la política económica y en términos particulares respecto de la lucha contra la inflación. Y uno podría decir, un poco la discusión de fondo es esto de si se suben las retenciones o no. ¿Por qué las retenciones a las exportaciones ayudarían a bajar los precios o a contenerlos? Por ahí se ha explicado poco, pero supongamos, el precio del trigo, la tonelada de trigo valía hace un tiempo $200 y hoy vale 400. Argentina es un poco más, pero bueno, yo doy números redondos porque esto es radio y que se entienda. Y hoy vale $400. ¿Qué se hace con el trigo que se produce en la Argentina? Una buena parte, casi la mitad, o un poco menos, va destinado a los molinos harineros de la Argentina, con lo cual se hace pan que compramos todos los días. Y otra parte se exporta. Entonces, si el precio internacional, vamos a suponer que el valor del dólar es $1, si el precio internacional del trigo es $200, el exportador de trigo cobra $200 cuando vende, y por $1 que vale el dólar, se queda con $200. Por lo tanto, para venderle esa tonelada de trigo al molino argentino para que haga pan, pretende que el molino argentino le pague $200, que sería lo mismo que obtendría si esa tonelada la exporta. Hasta ahí está claro. Sí. Si el precio internacional del trigo pasa a valer $400, el productor de trigo puede exportarlo, cobrar $400, que serían $400. Para vendérselo al mercado interno, al molino, para que haga pan, ahora ya no quiere que le pague $200 el molino, sino que va a pretender que el molino le pague $400 para ganar lo mismo que ganaría si lo exporta. Claro. Pero el molino, al tener que pagar $400 por la tonelada de trigo, eso se traslada al precio del pan. Entonces, ¿qué puede hacer un país que es exportador de... Esto pasa con el trigo y con prácticamente todos los productos que la Argentina exporta, que son alimentos. Una parte se exporta a precio internacional y otra parte va al mercado interno. Si el valor internacional de todos esos productos aumenta el costo de producción y aumenta el precio de todos estos alimentos en la góndola. Fíjense que hasta acá no hemos hablado en ningún punto de déficit fiscal, emisión, nada. Esto es como si nos trasladamos 50 años para atrás y vamos a principios de la década del 70 y aumentó el precio del petróleo en los países centrales. Y bueno, el petróleo es un insumo clave de producción prácticamente de todos los productos que se consumen. Entonces, ¿qué pasó en la década del 70? Aumentó el precio de todos los bienes, hubo inflación en los países centrales. Pero todos los países cumplían con las pautas del Tratado de Maastricht, que eran las que establecía qué déficit fiscal y qué parámetros fiscales debían cumplir los países europeos para pertenecer a la Unión Europea. O sea, había inflación y el tema fiscal no tenía nada que ver. O sea, esto lo digo para que, bueno, yo acá tendría que recomendar que los oyentes que no escucharon el reportaje anterior lo escuchen, para ahorrar tiempo, digamos. Pero digo, la inflación puede tener distintas causas. Acá tenemos un ejemplo clarísimo de que la inflación que está motorizada por una guerra
entre Ucrania y Rusia, que afecta a una región productora de trigo. Entonces, la oferta mundial de trigo, hay muchos países que cerraron la exportación de trigo. Y Ucrania mismo se ve afectada para producirlo, y es uno de los principales proveedores de grano de China. Entonces, en un mercado hay oferta y demanda. La oferta se ha contraído, entonces el precio del trigo pasa de 200 a 400. Entonces, tengas entonces eso va a dar como resultado que tengan inflación de alimentos Estados Unidos, Europa, Brasil, todos los países del mundo. Bueno, hay una alerta mundial por hambruna en el mundo, porque esto empujaría al doble de la población que se moría de hambre, ahora pasaría a ser el doble, porque esto es un aumento de precio del grueso de los alimentos que se consumen en el planeta. Entonces, ¿qué podría hacer el gobierno argentino? Y establecer una retención a las exportaciones. Si yo le pongo una retención a la exportación, si partimos del punto inicial donde exporta la tonelada y cobra los $200, y esos son 200 pesos de costo para el molino argentino, si pasa a valer 400, y yo le pongo una retención del 50%, el productor de trigo argentino, si exporta el trigo, no cobra $400, cobra 200. ¿Se entiende? Porque le cobra un impuesto de retención del 50%. ¿Hasta ahí me siguieron, Ana y Ornella? Estamos tomando nota. Pregunten si me desvío. O sea, lo que digo es, si el precio del trigo vale $200 y el valor del dólar vale $1, el exportador de trigo exporta una tonelada, cobra $200, que son 200 pesos. Para venderle esa tonelada de trigo al molino argentino para que haga pan para los argentinos, quiere que le pague 200 pesos, porque si no, lo exporta a $200 y se hace de 200 pesos. Claro, pero es ahí donde el Estado puede intervenir en cierto modo, y esto genera algunas incomodidades. Claro, pero el productor de trigo sembró pensando en cobrar $200. Y por una guerra pasa a valer 400. O sea que va a ganar el doble de lo que pensó ganar cuando invirtió. ¿A costa de quién? A costa de todo el mundo que va a comprar ese trigo más caro, pero también a costa de todos los argentinos, porque ¿a cuánto le va a vender ese productor de trigo la tonelada de trigo al molino argentino? No a $200, o sea, 200 pesos. Se lo va a vender a 400 pesos. Claro. Entonces el costo del pan se va a duplicar. Y vamos a tener un montón de gente, esto porque estamos hablando del trigo solo, pero esto pasa con el trigo, pasa con todos los cereales que sirven para ser alimento balanceado, para hacer carne de vaca, carne de pollo, carne de pescado, bueno, todas las carnes. Sí. Entonces, supongamos que el gobierno decide cobrar una retención, un impuesto al exportador de trigo y sacarle la mitad, de $400 le dejo que cobre $200. Entonces el exportador de trigo ahora tiene la siguiente situación: exporta y cobra $200, o le vende la tonelada de trigo al molino argentino y cobra 200 pesos. Entonces el costo del trigo al molino es 200 pesos, como era antes. Ahora, por eso, déjenme que lo redondee, por eso las retenciones permiten desacoplar los precios internacionales de los precios internos. El molino argentino que compra trigo no lo estaría comprando a precio internacional, sino que lo estaría comprando a la mitad. Ahora, el precio del trigo se duplicó, no por un aumento de costo de los salarios que trabajan en el campo, no, se duplicó porque hay un lío internacional de novela y hay una guerra, y hay países que han dicho, no vendo más trigo. Ahora, y entonces los productores y exportadores de trigo tendrían una ganancia extraordinaria. Hice un ejemplo que dé todo numerito redondo, perfecto, para que se note. Yo no digo de poner retenciones del 50. Claro, no. Es que justamente... Pero para explicar por qué las retenciones frenan los precios internos. Bueno, en ese punto estamos. Hay sectores del gobierno que quieren poner retenciones, aumentarlas, porque el sector exportador está obteniendo ganancias extraordinarias que no estaban pensadas ni planeadas. No se decidió la inversión, ni la contratación de trabajadores, ni la compra de tractores, ni la compra de fertilizantes, ni la compra de insumos.
nada de todas las decisiones que tomaron los productores agropecuarios y comercializadores de granos se hizo pensando en un trigo de 400. Se hizo pensando en un trigo previo al precio de la guerra. Claro. Entonces el Estado interviene para sacar el plus que provoca una guerra. Exacto, y eso también es de lo que se está hablando. Bueno, Juntos por el Cambio se ha mostrado totalmente en contra de esta suba de las retenciones. Lo que planteaba el presidente Alberto Fernández, leía en una nota ayer, era, bueno, entonces, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué es lo que se puede hacer ante esta situación que no es nada justa, como estamos planteando, y que, volviendo a la renuncia de Feletti, se llevaron adelante diferentes políticas públicas? Hablo de precios cuidados, hablo de, por ejemplo, cortes cuidados y demás, la renovación de la hora 12, pero que con este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia no ha alcanzado definitivamente. Claro, porque todos esos son medidas complementarias y de acompañamiento a una política antiinflacionaria. Si el precio del trigo pasa a valer el doble en el mundo y los molinos argentinos lo tienen que pagar el doble, el pan va a valer el doble. Por más que vos hagas lo que hagas, si vos haces precios cuidados o las medidas que nombraste, el precio del pan va a valer el doble. Son medidas complementarias, no van a la esencia. En realidad yo acá les tendría que decir, si se recuerdan el reportaje anterior, en realidad la retención es la última carta que te queda ante una situación internacional como la presente. Pero en realidad lo que tendría que hacer la Argentina, dado el perfil productivo y la estructura productiva de la Argentina, con su perfil de que el grueso de las divisas viene del sector agroexportador, o sea, las divisas que entran a Argentina vienen de lo que comemos. Entonces, si lo exportamos, tenemos divisas, pero no comemos, o tenemos que resolver ese problema. Entonces, en aquel reportaje, ¿qué les decía yo? Lo que tendría que haber hecho el gobierno en noviembre del 2019 es haber empezado a construir una empresa pública que le compre que intervenga en el mercado de la comercialización de grano y exportación de los productos primarios de la Argentina, que es el sector que genera las divisas en la Argentina, porque en la Argentina hay inflación, porque el precio del trigo se duplicó y el grueso de los cereales se duplicó, pero también porque el dólar está a 200 pesos. Y el dólar está a 200, y el dólar está a 200 pesos porque no hay dólares, porque nos sobreendeudamos, malgastamos esos dólares, y hoy el Estado está quebrado, tiene que pagar una deuda de 150.000 millones de dólares y tiene 3.000 millones de dólares en el Banco Central. Entonces, el manejo de las divisas también es un resorte clave. ¿Cómo desacoplar los precios internacionales? Es un punto clave. ¿Cómo lograr que el Estado se apropie de divisas? También es un punto clave. Por eso, mejor que las retenciones hubiese sido construir una empresa pública que le compre la producción a la productora agropecuario, en definitiva pudiéndole pagar más que lo que le paga Cargill, que es quien se queda con la parte gruesa del negocio, con la ganancia extraordinaria. Y esa producción comprada por esa empresa pública, una parte es exportada y el Estado se hace de los dólares a $400 la tonelada de trigo, pero ese excedente de ganancia le permite venderle barato a los molinos argentinos para que el pan de los argentinos no aumente como aumenta el precio internacional. Esa es la medida de fondo. El gobierno no la tomó. Esto yo lo digo porque lo dije en diciembre del 2019. En realidad hace 20 años que digo esto. No es que lo digo ahora. Entonces, ojo, no digo que estos son los únicos dos motivos de la inflación en la Argentina. Son los de ahora. Pero nosotros tenemos déficit fiscal y emisión monetaria desde hace muchísimo tiempo. Además, para agregar otros factores. Y eso se vio agudizado con la pandemia, donde el Estado quebrado, porque el Estado entró en default en 2019, ¿se acuerdan de que se reperfilaban las deudas? La Argentina tenía un problema de cesación de pagos y tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y ni siquiera semejante salvataje evitó entrar en default en 2019. O sea que el Estado argentino, que enfrentó la pandemia en 2020, estaba quebrado. Entonces emitió un montón de pesos,
dio el ATP para que las empresas no echen los trabajadores, dio el IFE para que todo el sector informal tuviese para comer, emitió fortuna. Y toda esa plata está dando vueltas, no desapareció. Entonces, las cosas en la Argentina tienen, la inflación en la Argentina tiene varias causas. En algún momento, alguna es la motorizante, hoy es el precio internacional. Hoy la inflación está motorizada en el mundo por la guerra, no en la Argentina, en el mundo. Pero nosotros venimos montados arriba de la inflación que vengo explicando por la crisis de deuda del 2019 o por un persistente déficit fiscal de varios años anteriores y por un excesivo no, o sea, el gobierno en el 2020 emitió porque no le quedaba otra alternativa. Si eso hicieron todos los países del planeta. No es que la Argentina emitió pesos. La Argentina emitió pesos y Estados Unidos emitió dólares a rolete, muchísimo más que nosotros. Y los europeos emitieron euros a rolete, digamos, todo para atender la pandemia. Si no emitía pesos del Estado en el 2020, las empresas echaban a la gente. Y acá se les dio el ATP. Y a la gente que no tenía para comer se les dio el IFE. Bueno, todo esto hace un paquete donde resolver el problema de la inflación en la Argentina es difícil. Entonces, vuelvo a algo que les dije aquella vez, me parece. Un presidente no puede decir que resolver el problema de la inflación es fácil, y un presidente no le puede declarar la guerra a la inflación. No, si no tienen los instrumentos. O sea, ahora Alberto Fernández dice que le declara la guerra a la inflación y después dice no puedo poner retenciones. Bueno, entonces no podés ir a la guerra. Si no podés tomarlo... Ojo, Alberto Fernández, cuando tenía consenso político, el máximo, cuando ganó las elecciones, tendría que haber construido una empresa que haga lo que acabo de decir. Alberto Fernández o cualquier presidente para atrás. Porque en Chile, que es el país más liberal del planeta, la mitad de las exportaciones las hace una empresa pública. Y los dólares los recibe por una empresa pública que exporta. Entonces tiene manejo de divisa que no se la tiene que pedir a nadie. Acá la cadena que genera divisa en la Argentina es privada. Entonces los dólares son privados. Si no hay dólares, el Estado los tiene que comprar. Y se los tiene que comprar a los privados, o sea, tiene que emitir pesos. En Chile no. Exporta cobre y obtiene dólares directamente el Estado, una empresa pública. Que, fíjense cómo son las cosas, los sueldos de la Fuerza Armada chilena están atados a las ganancias extraordinarias de la empresa pública. Hay sectores privilegiados en Chile. Los militares dejaron enganchados sus sueldos a las ganancias extraordinarias de una empresa pública. Bueno, como para matizar un poquito y ver que esto de todo este discurso contra el Estado, bueno, tiene sus aristas que todos tendríamos que conocer. Bueno, Gerardo, siguiendo justamente en esta línea de bajar tal vez a un lenguaje un poco más simple, algunas cuestiones que parecen tan complejas a veces de entender, un oyente nos pide si podés explicar qué son las commodities. Son los bienes acomodados, o sea, los que entran fácil en cualquier lado, son los bienes que se comercializan fácilmente a nivel mundial. Entonces, el petróleo, el trigo, la soja, la carne, el cerdo, o sea, hay un mercado mundial ágil de todas esas cosas y tienen un precio internacional. Como dice el trigo, acá que estamos hablando de todos los commodities del sector alimenticio. O sea, la guerra repercutió en varios, pero digamos más que nada en estos, en el sector productor de alimentos. La región afectada es una región productora. Los precios empezaron a subir, entonces la cosa se agravó porque hay un montón de países que tomaron medidas de dejar de exportar, como escuchan, dejar de exportar. Acabo de decir, no exportemos y te quieren tirar el Río de la Plata. Ojo, yo no estoy de acuerdo con dejar de exportar y no puede ser una medida de largo plazo, que se entienda bien. Nosotros, a ver, para acertar con la política económica uno tiene que tener en claro qué país tiene, qué produce y cómo está conformada la estructura productiva y las cadenas de comercialización ahí adentro. ¿Y qué impacto tiene eso? Y eso tiene el impacto que acabo de decir. Nosotros comemos lo que exportamos. Entonces digo,
no digo que las recomendaciones de política económica no pueden ser igual para todos los países, porque los países son todos distintos. Entonces, nosotros, sí, la principal fuente de divisas del país es el sector agroexportador, y eso lo manejan 5 grandes multinacionales que se quedan con la gran tajada, están saliendo perjudicados los productores de trigo y está saliendo perjudicado el país, porque no puede hacerse de dólares, máxime después de un gobierno que nos endeudó en 100.000 millones de dólares en 4 años, récord histórico de la humanidad. Entonces, el manejo de las divisas, uno tiene que tomar, en la Argentina hay que tomar alguna medida que haga que el Estado pueda manejar las divisas del país. Primero, en realidad uno primero tendría que decir, no podemos tomar deuda externa, porque después no podemos pagarla. O sea, la Argentina prácticamente no tenía deuda externa en 1975. Nosotros nos insertamos en el mundo financiero global a partir del 76 y nos sobreendeudamos y quebramos en el 82. Y después nos volvimos a insertar plenamente en el mundo financiero global a partir de 1990 y quebramos en el 2001 por sobreendeudamiento. Y después nos volvimos a insertar pasivamente en el mundo financiero global en 2016 y nos volvimos a sobreendeudar y quebramos en 2019. O sea, tenemos un problema de dólares. Bueno, no sé si hace falta que lo diga, pero el Estado tiene una deuda fenomenal en dólares y no tiene dólares cómo pagarlo. Entonces, ¿el dólar cuánto vale? 200 si lo querés comprar. Y los precios corren atrás de los $200. Por eso tenemos una inflación recurrente. Además de la emisión por la pandemia, además de la emisión histórica, del déficit fiscal, además de las otras cosas que he dicho. Una consulta más te hago antes de cerrar. Has sido muy amable con la cantidad de tiempo que has dedicado, pero te quiero preguntar por esto que ocurrió ayer, la renovación de los billetes. ¿Qué costo o qué impacto tiene esta impresión de los nuevos papeles? Y también, ¿por qué crees o por qué es que no se decidió incorporar billetes de mayor denominación, teniendo en cuenta esta fuerte depreciación que viene sufriendo el peso argentino? Sí, ¿cuánto más se gasta? La verdad que no sé, pero no importa, digamos, teniendo en cuenta la situación, yo, hubiese seguido usando los billetes que estaban y todo lo nuevo lo hubiese hecho con los próceres. Y entonces el costo era el mismo que hubiese tenido que pagar si hubiese emitido nuevos billetes con animales. O sea, ¿se entiende lo que digo? Sí. No es un momento para gastos extras, por más que sean chiquititos, o medianos o grandes. Estamos en un momento crítico. Entonces, no sé, esto es una cuestión, yo prefiero los próceres en los billetes, pero capaz que porque nací en 1961, me parece más representativo de la identidad. Yo prefiero que esté San Martín en el billete. Bueno, espero haber sido claro y bueno, tema complicado, difícil y explicarlo así. Por eso ya me estaba olvidando de vender mi producto. Por favor. Digamos, hay un curso por internet, por el canal de YouTube del CIEPIC, que está todo mi curso de Introducción a la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Son 33 clases, la lista de reproducción de 33 videos, donde está explicado en estos niveles, digamos, acceso de un alumno inicial, o sea que también lo puede ver y escuchar cualquier persona que no tenga conocimiento previo, donde se parte desde lo más elemental en la economía hasta llegar a hablar de estos problemas, el tema de la deuda, el tema de la distribución del ingreso, el tema del empleo, el tema del déficit fiscal, bueno, todos los problemas de la economía argentina. Y ahí mismo, en el canal de YouTube del CIEPIC, en esa lista de reproducción, uno de los links que hay ahí adentro es el link que da acceso a mi libro editado por la Universidad Nacional de La Plata. Es un ebook que está editado desde 2019, pero que en realidad la primera edición en papel fue en 1994 y de ahí para acá ha habido varias ediciones en papel. La última, la universidad lo publicó electrónicamente, o sea que electrónicamente pueden acceder al curso con las clases y al libro, todo un curso completo, para poder
profundizar sobre todos estos temas. Digo que vender en términos entre comillas, porque es todo producto de la educación pública y gratuita de la República Argentina. O sea, no hay que pagar nada para hacer el curso, para verlo, para leer el libro, es todo gratis.